Este japonés tiene 4 esposas, 2 novias y más de 50 hijos. Hoy te voy a contar cómo logró esta hazaña, y además, sin necesitar mantener a ninguna de ellas. En realidad, es al revés, él es mantenido por las esposas y no trabaja desde hace décadas. Descubrirás cómo consigue todo esto sin ser el hombre más guapo de Japón, si esto es permitido en el país, y mucho más en este vídeo. Si te quedas conmigo hasta el final, tengo un secreto para quienes quieran viajar a Japón, que nadie más te contará. Este es Watanabe Ryuta. Hoy vive con sus 3 esposas, pero la verdad es que tiene 4. Y si eso no fuera suficiente, tiene 2 novias más y sigue abierto a aceptar nuevos currículos. Además, dice tener 50 hijos. Creo que este japonés vio los vídeos de este canal, hablando de que Japón va a desaparecer y está tratando de salvar el país solo. Ryuta se considera un especialista autoproclamado en vivir a expensas de sus esposas y novias. Vive en Sapporo, una ciudad muy chula del norte de Japón, con 3 de sus esposas y 3 hijos. Su primera esposa tiene 22 años y juntos tienen 2 hijos. La segunda prefirió no revelar su edad públicamente, mientras que su tercera esposa, de 27 años, acaba de dar a luz a su hijo hace unos 5 meses. Y como dije, tiene 4 esposas. Esta cuarta, de 24 años, no vive con la familia. Lo que más impresiona en esta historia es que Ryuta no trabaja desde hace más de una década. Vive completamente de los salarios de sus esposas y novias, lo que genera muchas preguntas y curiosidad sobre cómo consigue mantener este estilo de vida. Muchos de ustedes querrían eso, inclusive. El motivo de que este caso haya ganado cierta fama en Japón es que apareció en un programa de entretenimiento muy famoso, el Abema Prime, donde contaron su historia y más detalles sobre su familia única y tan inusual. En el programa, Ryuta explicó que él asume el papel de esposo de casa. Es el que se encarga de todo básicamente. Es responsable de preparar las comidas, realizar las tareas domésticas e incluso cuidar de sus hijos. Los gastos domésticos, que alcanzan casi los $8,000 al mes, se dividen entre sus esposas y novias, incluso aquellas que no viven con él. Entonces, es mantenido por las mujeres que dejan a los hijos y la casa, para que él cuide mientras ellas van a trabajar fuera. Esto es muy curioso porque la primera vez que vi a este tipo, pensé, y aquí pido disculpas por el juicio, que tenía mucho dinero y por eso las mujeres lo querían. Pero ese no es el caso. Al parecer, es justamente lo contrario. La historia de Ryuta plantea varias preguntas sobre cómo puede funcionar la familia moderna en Japón, sobre los desafíos de vivir con varias parejas, y si de hecho es posible tener este estilo de vida, en un país donde la poligamia es ilegal. ¿Cómo empezó todo este caso? ¿Y cómo consigue Ryuta equilibrar tantas relaciones al mismo tiempo? En el programa Abema Prime, Ryuta reveló que su primera esposa aceptó su estilo de vida desde el principio, y las demás esposas se fueron uniendo a lo largo de los años, cada una aportando su manera de ser y sus desafíos. En una entrevista con el canal de Joy, un youtuber muy famoso en Japón, Ryuta dice que no fue algo muy bien planeado y que simplemente terminó sucediendo. Es bastante común, ¿no? Despiertas un día y tienes 4 esposas, 2 novias y más de 50 hijos. Claro que esto no fue bien aceptado por mucha gente en Japón. Pero a pesar de las críticas, Ryuta y sus esposas parecen haber encontrado una manera de hacer que su familia funcione, aunque la práctica no sea oficial. ¿Por qué no está permitido? ¿Alguna vez en la historia de Japón esto fue permitido? Y si no estaba permitido, ¿cómo es que la gente tenía tantos hijos en el pasado? Bueno, son muchas preguntas y para responderlas, necesito contarte un poco de la historia de las familias en Japón. En el pasado, la estructura de la familia japonesa estaba compuesta por familias multigeneracionales, conocidas como ie, que es la misma palabra japonesa hoy para casa o hogar. Estas familias incluían abuelos, padres, hijos y a veces hasta tíos y primos, todos viviendo bajo el mismo techo. El ie era la base de la vida familiar en Japón, y el jefe de la familia, que generalmente era el hombre más viejo, tomaba todas las decisiones importantes, como dinero y matrimonios. Sí, era el quien decidía con quién cada persona se casaría. En esta estructura,
Todos en la familia ayudaban con las tareas y se cuidaban unos a otros. Las familias con varias generaciones viviendo juntas eran bastante comunes, porque en esa época esto ayudaba en la agricultura y en los negocios. En el Japón antiguo, la poligamia, o para ser más directos, la práctica de un hombre viviendo con varias esposas o concubinas, era más común entre la nobleza y los samuráis. Estas prácticas eran en gran parte una forma de consolidar poder o incluso de hacer alianzas políticas. Sin embargo, para la mayoría de la población, la monogamia, es decir, tener solo una esposa, era lo que realmente funcionaba. Esto se debía a limitaciones económicas, la gente no tenía dinero, era caro tener muchos hijos y eso solo empeoró con el paso de los años. Con el tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la estructura familiar en Japón comenzó a cambiar mucho. La urbanización y la industrialización llevaron a muchas personas a mudarse a las ciudades en busca de trabajo. Esto resultó en la formación de familias nucleares, que son familias mucho más pequeñas, generalmente compuestas por padres e hijos. En los tiempos modernos, donde estamos ahora, la estructura familiar en Japón ha cambiado aún más. La tasa de natalidad ha disminuido significativamente y el número de matrimonios ha disminuido, mientras que el número de divorcios ha aumentado. Así, las familias japonesas hoy en día son frecuentemente pequeñas y hasta se pueden encontrar familias de padres solteros, parejas sin hijos o incluso individuos que simplemente prefieren estar solos. Las presiones sociales y económicas también han contribuido a este cambio. La gran carga de trabajo y la cultura de exceso de trabajo en Japón dificultan la formación de familias muy grandes. Además, el alto costo de vida en las ciudades se ha vuelto más caro, haciendo muy difícil para las parejas tener varios hijos. En cuanto a las relaciones, actualmente, la poligamia es ilegal en Japón, la ley japonesa solo reconoce el matrimonio monogámico como oficial. Cualquier intento de registrar múltiples matrimonios se considera ilegal. Sin embargo, casos como el de Ryuta, donde él no se ha casado con sus varias esposas, sino que simplemente vive con ellas, se encuentra en una zona muy gris de la ley. Por lo tanto, no está cometiendo un crimen aunque muchas personas no acepten esto. Para Ryuta, esto solo significa que sí puede vivir con varias mujeres e incluso tener hijos con ellas, pero no puede registrar esos matrimonios como oficiales. Legalmente, está casado solo con una de estas mujeres, y las otras son consideradas novias o incluso parejas informales. Aunque Ryuta no esté violando la ley o cometiendo un crimen, existen algunas implicaciones legales que él y sus parejas pueden enfrentar. Por ejemplo, derechos de herencia. Solo la esposa casada con él y sus hijos tienen derechos claros de herencia. Las otras parejas y sus otros hijos pueden tener varios problemas si intentan obtener algún tipo de herencia de Ryuta. Otro problema que puede surgir es la cuestión de la responsabilidad financiera. Sin un contrato de matrimonio, las parejas de Ryuta que no son su esposa no tienen derecho a pensión alimenticia, o ningún tipo de soporte si él se separa de ellas. Entonces, no pueden exigir nada ya que no están casadas con él. Ryuta es mantenido por las mujeres y no tiene responsabilidades legales con ellas. Pero, ¿cómo ven los japoneses este tipo de relación? La sociedad japonesa en general tiende a valorar la discreción y las personas que siguen las normas sociales. Relaciones poco comunes como la de Ryuta pueden ser muy mal vistas por los japoneses. Japón también tiene una cultura donde la armonía social y el respeto por las tradiciones son muy valorados, por lo que cualquier persona que haga algo muy diferente puede generar cierto malestar. Por ejemplo, los japoneses generalmente esperan que una pareja siga una trayectoria bien definida: salir, casarse y luego tener hijos. Un hombre que vive con varias parejas y tiene hijos con todas ellas, rompe este tipo de tradición, y dependiendo de dónde viva, especialmente en el interior donde las tradiciones son más fuertes, esta desaprobación puede ser aún peor. A pesar de todo este estigma, sí existe una curiosidad creciente entre los jóvenes japoneses, sobre diferentes formas de vida, e incluso diferentes formas de matrimonio. La sociedad japonesa está cambiando lentamente, y con esto algunas tradiciones también están siendo cuestionadas. También podemos decir que la influencia de la cultura occidental y el acceso a Internet tienen un cierto papel en el cambio de estas cosas. Si crees que esto es bueno o malo, no lo sé, comenta abajo. En el caso de Ryuta y sus parejas, vivir con múltiples esposas y novias presenta desafíos únicos.
Ellos necesitan lidiar con las críticas y al mismo tiempo encontrar una manera de hacer que la familia funcione. Es decir, tienen que lidiar con todos los problemas que las familias comunes enfrentan, pero al mismo tiempo tienen que manejar toda esta cuestión, que de cierta forma, ellos mismos eligieron tener. Es toda una situación muy complicada. Espero que hayan disfrutado de nuestro contenido. Mira el vídeo que dejaré en la pantalla y hasta el próximo vídeo.